Hay un momento silencioso que ocurre dentro del cuerpo después de los 60 años y la mayoría de las personas nunca lo percibe. Un medicamento que has tomado durante años, uno que tu cuerpo antes toleraba sin ningún problema, puede empezar a comportarse de una manera completamente diferente. No porque el medicamento haya cambiado, sino porque tu cuerpo ya no es el mismo. Y ese cambio en algunos casos no es pequeño. Puede marcar la diferencia entre protección y riesgo, entre estabilidad y una lenta acumulación de peligro que puede terminar en un infarto o un accidente cerebrovascular. Lo más preocupante es que este cambio no avisa. No hay una señal clara, no hay dolor inmediato, no hay un síntoma evidente que te alerte de lo que está ocurriendo. Es una transición silenciosa, casi invisible, que avanza sin ser detectada hasta que sus efectos se vuelven importantes. En esta explicación vamos a analizar 5 tipos de medicamentos muy comunes que después de los 60 años han sido asociados con un mayor riesgo cardiovascular, especialmente cuando existen ciertas condiciones de salud o cuando se siguen utilizando exactamente de la misma forma que años atrás. Pero esto no es para generar miedo, el objetivo es comprensión, porque cuando entiendes lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo, puedes tomar decisiones más informadas y evitar riesgos innecesarios. Mi nombre es Dr. William. Soy médico, y mi trabajo es explicar temas de salud complejos de una forma clara y práctica, para que puedas entender mejor tu cuerpo y lo que realmente importa para tu salud a largo plazo. Si este tipo de información te resulta útil, puedes suscribirte pero lo más importante aún, quédate hasta el final, porque uno de los medicamentos que vamos a tratar es utilizado a diario por millones de personas y casi nunca se cuestiona. Para entender por qué estos riesgos aumentan después de los 60 años, primero hay que comprender algo fundamental que pocas veces se explica. El cuerpo no procesa los medicamentos de la misma manera que antes. Con la edad, varios sistemas comienzan a funcionar más lentamente. El hígado, encargado de descomponer muchos fármacos, pierde parte de su eficiencia. Los riñones, que filtran las sustancias del organismo, también reducen su capacidad de filtración. Como resultado, los medicamentos permanecen más tiempo en el cuerpo del esperado. Y cuando eso ocurre, una dosis normal puede empezar a comportarse como una dosis más alta con el paso del tiempo. Pero eso no es todo. También cambia el sistema cardiovascular. Los vasos sanguíneos pierden flexibilidad y su pared interna se vuelve más sensible. La circulación ya no responde igual y el equilibrio entre la coagulación y el sangrado se vuelve más delicado. Cuando un medicamento interactúa con este nuevo contexto, sus efectos pueden intensificarse sin que la persona lo note. Aquí es donde muchas personas se confunden. El medicamento en sí no es necesariamente peligroso. De hecho, pudo haber sido perfectamente adecuado cuando fue recetado por primera vez, y todavía puede tener un valor importante hoy. El problema es que el contexto ha cambiado. Y en medicina, el contexto lo es todo. Un mismo fármaco puede ser útil en una etapa de la vida y riesgoso en otra. La misma dosis que era adecuada a los 50 puede resultar excesiva a los 70. Sin embargo, en la práctica, muchos tratamientos continúan durante años sin una revisión profunda. No por descuido, sino porque estos cambios son lentos y difíciles de percibir en el día a día. Así, medicamentos que tenían sentido en el pasado pueden seguir utilizándose sin ajustes incluso cuando el cuerpo ya ha cambiado. Esto se vuelve aún más relevante cuando entendemos que después de los 60 años, el riesgo cardiovascular aumenta de forma natural. Ese riesgo base ya es más alto. Y cuando se añaden ciertos medicamentos sin reevaluación, la carga sobre el corazón y los vasos sanguíneos puede incrementarse, a veces de manera sutil y otras veces de forma más significativa, sin síntomas evidentes hasta que ocurre un evento grave. Por eso este tema es importante. No se trata solo de los medicamentos, sino de cómo interactúan con tu cuerpo en esta etapa de la vida y qué se puede hacer para reducir riesgos innecesarios. Antes de continuar, hay algo fundamental que debes tener claro. Nada de lo que se explica aquí significa que debas suspender ningún medicamento por tu cuenta. El objetivo es generar conciencia, porque la conciencia lleva a mejores preguntas, y mejores preguntas llevan a mejores decisiones médicas. Con esto claro, podemos empezar a analizar el primer grupo de medicamentos, que son de los más utilizados después de los 60 años. Se toman con frecuencia diaria.
se consideran seguros en general y rara vez se cuestionan. Sin embargo, en ciertas condiciones pueden aumentar lentamente la presión sobre el sistema cardiovascular, alterar la regulación de la presión arterial o afectar la circulación en vasos que ya son más sensibles con la edad. Y aquí es donde realmente comienza la parte más importante de esta explicación. El primer grupo de medicamentos que debemos entender con claridad son los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Dentro de este grupo se encuentran fármacos muy comunes como el ibuprofeno, el naproxeno y otros medicamentos antiinflamatorios, de uso tanto libre como con receta. Se utilizan con frecuencia para aliviar el dolor articular, el dolor de espalda, la artritis y diferentes tipos de inflamación cotidiana. Para muchas personas parecen una solución simple y eficaz. Se toma una pastilla, el dolor disminuye y la vida continúa con normalidad. Sin embargo, dentro del cuerpo, el proceso es mucho más complejo. Estos medicamentos actúan bloqueando ciertas enzimas que participan en la inflamación, lo que reduce el dolor, pero esas mismas enzimas también cumplen funciones importantes en la protección de los vasos sanguíneos y en el mantenimiento del flujo sanguíneo adecuado. Y es aquí donde comienza el problema, especialmente después de los 60 años, cuando el sistema cardiovascular ya ha cambiado de forma natural. A esta edad, los vasos sanguíneos son menos flexibles y su revestimiento interno es más sensible al estrés. Cuando los AINES interfieren con este sistema protector, pueden provocar una ligera contracción de los vasos. Esa contracción puede elevar la presión arterial de forma gradual, sin síntomas evidentes en el momento. No es un cambio repentino, sino una elevación lenta y silenciosa que muchas veces pasa desapercibida durante meses. Además, estos medicamentos también afectan la función de los riñones, que juegan un papel esencial en el control del equilibrio de líquidos y sodio en el cuerpo. Cuando los riñones retienen más sodio y agua de lo normal, el volumen de sangre aumenta. Esto genera una doble carga. Por un lado, mayor presión en las arterias y por otro, mayor esfuerzo para el corazón que debe bombear ese volumen adicional. La combinación de estos efectos puede ser especialmente relevante en personas mayores de 60 años, ya que el sistema cardiovascular ya está trabajando bajo una mayor exigencia basal. Por eso, diferentes estudios a gran escala han encontrado una asociación entre el uso frecuente o prolongado de AINES y un aumento en el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, especialmente en personas con factores de riesgo previos. El punto clave aquí es que el problema no suele sentirse de inmediato. El alivio del dolor es rápido, pero los efectos sobre la presión arterial y la circulación se desarrollan lentamente. La persona no percibe cómo cambia su sistema interno día a día, por eso se genera una falsa sensación de seguridad. Como el dolor desaparece, se asume que todo está bien. Esto no significa que los AINES sean medicamentos malos, significa que su uso debe ser más consciente. En situaciones de uso ocasional o corto plazo pueden ser adecuados, pero cuando se utilizan de forma continua, durante largos periodos, sin reevaluación médica, el riesgo puede aumentar, especialmente en edades avanzadas. Después de entender este primer grupo, es importante pasar al segundo tipo de medicamentos, que a simple vista parecen aún más inofensivos. Se utilizan ampliamente para problemas digestivos y protección gástrica, y muchas personas los toman durante años sin cuestionarlos. Sin embargo, sus efectos a largo plazo en el organismo son más significativos de lo que la mayoría imagina. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante porque el segundo grupo no actúa principalmente sobre el dolor o la inflamación, sino sobre procesos internos más silenciosos que afectan la absorción de nutrientes y el equilibrio cardiovascular del cuerpo. El segundo grupo de medicamentos que debemos analizar son los inhibidores de la bomba de protones, conocidos como IBP. Entre los más utilizados se encuentran el omeprazol, el esomeprazol y otros fármacos similares que reducen la producción de ácido en el estómago. Se recetan con mucha frecuencia para el reflujo ácido, la acidez estomacal y para proteger el estómago cuando se utilizan otros medicamentos que pueden irritar la mucosa gástrica. A primera vista, parecen completamente inofensivos, reducen el ácido, alivian la molestia y mejoran la sensación digestiva. Por esta razón, muchas personas los consideran seguros para uso prolongado. Sin embargo, el problema el problema no está
en el efecto inmediato, sino en lo que ocurre cuando el uso se mantiene durante meses o incluso años sin una reevaluación médica adecuada. El ácido del estómago no solo está relacionado con la digestión, también cumple una función esencial en la absorción de nutrientes importantes como el magnesio, el calcio y la vitamina B12. Cuando la producción de ácido se reduce de forma constante durante mucho tiempo, la absorción de estos nutrientes puede verse afectada progresivamente. Este detalle es importante porque estos nutrientes están directamente relacionados con la salud cardiovascular. El magnesio participa en la estabilidad del ritmo cardíaco. Cuando sus niveles disminuyen, aumenta el riesgo de arritmias. El calcio influye en la función de los vasos sanguíneos y en la contracción muscular del corazón. La vitamina B12, por su parte, es fundamental para la salud del sistema nervioso y la integridad de los vasos sanguíneos. Cuando estos niveles comienzan a alterarse de forma silenciosa, el sistema cardiovascular puede volverse más vulnerable con el tiempo. No se trata de un cambio brusco, sino de una disminución progresiva que muchas veces no genera síntomas evidentes hasta etapas más avanzadas. Además, algunos estudios han sugerido que el uso prolongado de estos medicamentos podría afectar la función del endotelio, que es la capa interna que recubre los vasos sanguíneos. Esta capa es fundamental para regular la dilatación de los vasos, el flujo sanguíneo y el equilibrio entre coagulación y circulación. Cuando su función se ve alterada, el sistema cardiovascular pierde parte de su capacidad de respuesta normal. El problema principal es que estos medicamentos suelen iniciarse por una necesidad puntual, como un episodio de reflujo o irritación gástrica, pero luego se continúan durante años sin una evaluación periódica. En muchos casos, la persona sigue tomándolos simplemente porque siempre los ha tomado y porque no ha presentado molestias evidentes. Aquí es donde la falta de revisión se convierte en un factor importante. No siempre se trata de suspender el medicamento, sino de evaluar si sigue siendo necesario, si la dosis es adecuada o si existen alternativas más seguras en el contexto actual del paciente. Este tipo de situaciones es más común de lo que parece, especialmente en adultos mayores, donde los tratamientos tienden a acumularse con el tiempo, y cuando varios medicamentos se mantienen durante años sin ajustes, el equilibrio del organismo puede cambiar de formas sutiles pero significativas. Después de entender este segundo grupo, pasamos a una categoría de fármacos que actúan de manera más directa sobre el sistema nervioso. A diferencia de los anteriores, estos medicamentos no solo influyen en procesos digestivos o inflamatorios, sino que afectan el nivel de actividad del cerebro, la respiración y la coordinación general del cuerpo. Y es aquí donde el impacto puede volverse más visible en la vida diaria, especialmente en personas mayores donde la sensibilidad a estos efectos suele ser mayor. El tercer grupo de medicamentos que debemos considerar son las benzodiazepinas, fármacos ampliamente utilizados para tratar la ansiedad, el insomnio y en algunos casos la tensión nerviosa. Entre los más conocidos se encuentran el diazepam, el lorazepam y otros medicamentos con efectos similares. Su función principal es reducir la actividad del sistema nervioso central, generando una sensación de calma y facilitando el sueño. En el corto plazo, estos medicamentos pueden ser muy efectivos. Ayudan a disminuir la ansiedad de forma rápida y pueden mejorar el descanso en situaciones puntuales. Sin embargo, el problema aparece cuando su uso se prolonga durante largos periodos, algo que ocurre con bastante frecuencia en adultos mayores. Con el envejecimiento, el cuerpo se vuelve más sensible a este tipo de fármacos. Su eliminación es más lenta, lo que hace que permanezcan más tiempo en el organismo. Esto puede intensificar sus efectos incluso cuando la dosis no ha cambiado. Como resultado, la sedación puede ser más profunda y prolongada de lo esperado. Este efecto no se limita únicamente al sueño o la calma. También puede influir en la coordinación, el equilibrio y la capacidad de reacción. Con el tiempo, esto puede llevar a una reducción en la actividad física diaria, ya que la persona se siente más cansada o menos activa de lo habitual. Y esta disminución del movimiento tiene consecuencias importantes en la salud cardiovascular. El sistema circulatorio depende, en gran medida, de la actividad física. Cuando el cuerpo se mueve menos, la circulación se vuelve más lenta y menos eficiente. Esto puede favorecer la aparición de problemas como la formación de coágulos
o una menor oxigenación de los tejidos. Aunque estos cambios no se perciben de inmediato, su impacto puede acumularse con el tiempo. Además, las benzodiazepinas pueden afectar la respiración durante el sueño. En algunas personas pueden contribuir a una respiración más superficial o empeorar trastornos existentes como la apnea del sueño. Cuando el nivel de oxígeno en sangre disminuye repetidamente durante la noche, el corazón se ve obligado a trabajar bajo mayor presión. Esta combinación de factores, menor actividad física, alteraciones en el sueño y cambios en la respiración, puede aumentar gradualmente la carga sobre el sistema cardiovascular. No se trata de un efecto inmediato ni evidente, sino de una acumulación lenta que muchas veces se confunde con el envejecimiento normal. El punto más importante es que estos riesgos aumentan cuando el medicamento se utiliza de forma continua, sin una reevaluación médica periódica. En muchos casos se inicia como una solución temporal, pero con el tiempo se convierte en parte de la rutina diaria sin un análisis actualizado de su necesidad real. Después de este grupo pasamos a otro tipo de medicamentos que también son muy comunes y que muchas personas utilizan sin pensar demasiado en sus efectos sistémicos. A diferencia de los anteriores, estos fármacos no buscan calmar el sistema nervioso, sino aliviar síntomas respiratorios o nasales, especialmente durante resfriados o alergias. Y aunque parecen simples y de uso ocasional, su impacto en el sistema cardiovascular puede ser más significativo de lo que normalmente se cree, especialmente en personas mayores de 60 años. El cuarto grupo de medicamentos incluye los descongestionantes y algunos fármacos de tipo estimulante, utilizados comúnmente para aliviar la congestión nasal durante resfriados, alergias o infecciones respiratorias. Entre ellos se encuentran sustancias como la pseudoefedrina, presentes en muchos medicamentos de venta libre, que combinan varios principios activos para tratar síntomas del resfriado. A simple vista, estos medicamentos parecen inofensivos. Se utilizan durante unos días, ayudan a respirar mejor y permiten aliviar la incomodidad de la congestión. Sin embargo, su mecanismo de acción tiene un efecto que va más allá de las vías respiratorias. Estos fármacos provocan la constricción de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a reducir la inflamación nasal, pero ese mismo efecto ocurre en todo el sistema vascular del cuerpo. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, la presión arterial tiende a aumentar y el corazón debe trabajar con más intensidad para mantener el flujo sanguíneo adecuado. En personas jóvenes este efecto suele ser tolerado sin mayores complicaciones, pero después de los 60 años, cuando los vasos ya han perdido parte de su elasticidad natural, esta respuesta puede volverse más significativa. El problema se vuelve más importante cuando estos medicamentos se combinan con otros tratamientos que afectan el sistema cardiovascular. Muchas personas mayores ya están tomando medicamentos para la presión arterial, el corazón o la retención de líquidos. Cuando a esto se añade un descongestionante, aunque sea por pocos días, el equilibrio del sistema puede alterarse. Este tipo de interacciones no siempre produce síntomas inmediatos claros. A veces, la persona solo nota un aumento leve de la presión, palpitaciones o una sensación de mayor tensión corporal, pero en otros casos, especialmente si existen factores de riesgo previos, este incremento puede contribuir a eventos más serios, ¿no? Lo más engañoso de estos medicamentos es que se perciben como soluciones temporales y seguras. Se usan durante un resfriado, se suspende su uso y se olvida el episodio. Sin embargo, en personas con sistemas cardiovasculares más sensibles, incluso un uso corto puede representar una carga adicional importante. A esto se suma el hecho de que muchos medicamentos para el resfriado combinan varios principios activos en una sola tableta. Esto significa que una persona puede estar recibiendo descongestionantes, analgésicos y otros compuestos al mismo tiempo, lo que aumenta la complejidad de las interacciones dentro del organismo. El resultado no suele ser un evento inmediato, sino una acumulación de estrés fisiológico que en ciertos casos puede contribuir a desestabilizar un sistema que ya se encuentra más vulnerable con la edad. Después de analizar este grupo, llegamos al último medicamento, uno de los más conocidos y ampliamente utilizados en todo el mundo. Durante años, se ha considerado una medida preventiva estándar para la salud cardiovascular, pero en la actualidad su uso ha sido reevaluado en muchos contextos clínicos. Y lo más interesante es que, a diferencia de los anteriores, este medicamento no se usa para síntomas inmediatos, como dolor, sueño o congestión,
sino como una supuesta protección a largo plazo. Sin embargo, la evidencia más reciente ha cambiado la forma en que se entiende su beneficio real en adultos mayores.